Hola, nuestro querido Target Humano, bienvenido a otro capítulo de la Propaganda Podcast. Esperamos que lo disfruten mucho. Hoy tendremos un pequeño debate, una conversación alrededor de un tema muy interesante sobre la comunicación clara. Bienvenidos y disfruten bastante. Hola a todos, bienvenidos a una emisión más de la Propaganda Podcast. Y como lo dijiste y lo mencionaste en la intro, que esta vez fue una intro Más express. más express, más al hueso, como diría cualquier jugador de rugby, vamos a hablar de qué es la comunicación clara. Y yo te pregunto, como libro de inglés, Andrew, ¿qué ¿Qué es es la la comunicación clara? Tema complejo. Hace poco terminé de leer un libro llamado El Derecho a Entender de Mario Tascón y Estrella Montolio, unos españoles, con los que también tuve la oportunidad de participar de una charla taller, donde nos hablaron un poco sobre la comunicación clara y cómo a veces se puede llegar a romper ese límite o esa barrera entre la creatividad y el querer montar un lenguaje muy elevado, un lenguaje muy creativo, muy llamativo, muy atractivo, pero pierde de foco entregar un mensaje, que la persona a la que le queremos hablar entienda realmente lo que le queremos hablar. Y esto pasa en muchos niveles, de hecho se hablaba mucho desde los temas gubernamentales y la complejidad que a veces se tiene para leer hasta un formulario de gobierno o entender una nueva norma política, que creo que a veces el lenguaje está muy llevado hacia los abogados y tienen la capacidad de entenderlo, está en su lenguaje, pero entonces cómo ayudamos a que las personas también puedan entender de una forma sencilla y clara esta información. Andrea, a mí me preocupa algo con respecto a ese tema de los eufemismos o exceso de tecnicismos que El se manejan en las tecnicismo. profesiones. Vos mencionaste ahorita, por ejemplo, un área como el derecho, donde se manejan, claro, por temas legales, jurídicos y demás, se manejan unos términos muy específicos donde nosotros, el resto de los mortales, quedamos como, ¿qué me quiso decir? Y no es solamente el área o digamos la profesión del derecho, sino también una profesión como las que nosotros ejercemos, ¿cierto? El tema de las comunicaciones, de la publicidad, el marketing y demás. También estamos llenos de tecnicismos. Y aparte de eso los tenemos en inglés, El Spanglish. como para terminar de confundir a la gente. Hey, vamos Correcto. a hacer una brainstorming. Y la gente es que, lluvia de ideas, amigo. Y no está mal, está bien que cada profesión tenga su lenguaje porque está bien, es parte también del entendimiento y de poder aplicar correctamente las herramientas y construir su trabajo de la forma adecuada. Pero hay que entender cuándo eso debe quedarse solo en el ámbito profesional, hablando de un colega a otro, pues es muy comprensible el lenguaje, pero cuando yo ya paso a comunicárselo a un externo, a un cliente, a un amigo, a un proveedor, a un usuario a pie, ¿cómo logro que él también me entienda? Y en todas las profesiones, yo creo que si uno escucha a un médico hablar, pues se desmaya es cuando le empieza a decir todos los nombres de los medicamentos y los Claro. procesos quirúrgicos en cada una de las partes del cuerpo de la forma correcta y técnica en la que se deben pronunciar. Está bien, pues ellos lo deben entender así, pero también es cómo lo aterrizo al lenguaje cotidiano. Me da mucha risa un ejemplo que puede sonar muy absurdo, pero quienes les guste Los Simpson, una vez el señor Burns estaba averiguando cómo estaba su salud, necesitaba saber cómo estaba de salud, fue a un médico y el médico trató de explicarle después de muchos análisis que tenía tantas enfermedades que por eso no se enfermaba, porque todas las enfermedades querían entrar Al mismo tiempo. al sistema inmune al mismo tiempo, querían invadir su cuerpo al mismo tiempo, entonces no lo lograban, que lo llamó el síndrome de los tres chiflados. Entonces todas las enfermedades intentan atravesar la puerta y se atascaban porque no lo lograban. Hay que poner un pedazo, un extracto de O ese sea, capítulo. yo creo que sí, es que yo creo que ha sido una de las formas más perfectas de construir comunicación clara, el coquito, Uf. el dummy, como lo dice mucha gente cuando estudia comunicación. ¿Cómo se lo dirías a un niño? ¿Cómo se lo contarías a tu abuela? ¿Cómo se lo contarías a esa persona que no tiene absoluto conocimiento de esta materia y que lo entienda? Entonces trasciende ahí un poco esa comunicación clara. Totalmente. Con esto me das pie a algo que estuve pensando durante mucho tiempo. Voy a hacer la pregunta, voy a responder conciso y te la devuelvo. Tírala. ¿Por qué consideramos o por qué se considera que dentro de las profesiones el lenguaje comunicacional que se usa a nivel interno debe ser tan complejo? Entonces yo tengo una teoría, la voy a hacer muy concisa para escuchar tu respuesta.
Y es que sentimos que nuestra profesión debe ser como una especie de secreto profesional. Por decirlo, vamos a asociarlo, por ejemplo, con los masones. Entonces, que se sabe que históricamente la masonería eran artes como la arquitectura, como la construcción y demás que pasaban a un círculo muy cerrado de personas de confianza. Ujú. Que, por ejemplo, las técnicas de construcción eran secretas para evitar la competencia y que se descentralizara a esta pequeña sociedad para que ellos siempre tuvieran el camello. Básicamente monopolio. Y no precisamente el monopolio de mesa, de Y juego no de el mesa. monopolio de juego de mesa. Entonces, considero que en muchas profesiones, y hablando específicamente de nuestro gremio, manejamos como ese montón de tecnicismos y algunas frases muy rimbombantes que pueden sonar a humo en muchas ocasiones, o a veces pueden ser verdad, pero pueden ser tan enredadas y tan complejas en el desarrollo que la persona que quien debería ser impactada realmente no la entiende. ¿Por qué? Porque está ese secretismo como yo soy el que hago esto o nuestro equipo es el que sabe hacer esto y lo hacemos de tal manera que te envuelvo en un discurso del cual no puedes salir, no tenés ni idea qué es lo que va a pasar realmente. Esa es mi teoría. Y Listo. vengan de a uno. Aquí se atiende por turno, En horario de oficina, eso sí. Bueno, yo creo que se me ocurren varias posibles respuestas, porque pensaría que esto no tiene una zona blanco-negra, que hay matices, aquí hay muchos grises en este espacio, por una situación y es el tecnicismo, el entender la información de una forma profesional para mi lenguaje, para mi rubro. Creo que es necesario y es aportante de valor porque permite dar claridad con el proceso. Yo me imagino, por ejemplo, el caso de los abogados, para ellos no es lo mismo un robo que un asalto y tienen ciertos matices que también permiten delimitar los alcances de cada una de las acciones. Y pasa también en nuestro rubro, en nuestro tema de marketing, y es para nosotros entender la diferencia entre una protopersona y un user persona. Que la gente, pero ¿cómo así? No, la protopersona es un prototipo que se basa en una idea y que luego con un proceso de investigación, unas entrevistas, se termina construyendo un user persona porque ya toma elementos reales de la sociedad. Entonces me permite convertir esa protopersona en un usuario real a través de la información que yo capto de los usuarios a los que quiero llegar. Entonces yo creo que es necesario porque te permite dar un correcto uso de las herramientas, te permite aplicar correctamente tu profesión. Pero llega otro punto, que es el que mencionas, cuando la persona se aprovecha de eso para darse del mejor, para mostrarse como el más power o de forma inconsciente, creyendo que es que el otro tiene que entenderte porque esa es su deber es que el otro entienda. Claro, ponerse en un nivel como de superioridad y Sí. cierta condescendencia en algunos casos con la otra persona. Y se aprovechan de eso, que es donde entra nuestro lema sin humo y espejos. Hay gente que se aprovecha de todos esos tecnicismos para vender humo y espejos, porque te empiezan a decir, no, vamos a hacer el benchmark para acercarnos de la forma correcta al user persona. A través de los benchmark vamos a encontrar el lead person y de ahí vamos a montar una estrategia con unos CTA y unos UTM que van a permitir hacer correctamente un análisis y una trazabilidad del journey. Entonces mira que acabamos de decir un montón de cosas que tienen coherencia, pero que no Pero es que para necesario. Pues, una persona de afuera es, ¿qué es ¿qué me esto? acabas? No, este man sabe mucho. Me acaba de decir O esta 7 mujer sabe tipos de mucho. enfermedades distintas. Exacto. Entonces, mira que si uno se aprovecha de eso, realmente, ¿qué estás haciendo? Me parece, se lo he escuchado a varias personas decir que aquella persona que conoce mucho y sabe muchos términos, perdón, y tiene un lenguaje muy elevado, no es el que más sabe, sino que aquel que es capaz de tomar todo ese conocimiento y transformarlo y aterrizarlo a palabras tan simples que cualquiera pueda entenderlo, es el que realmente sabe, porque comprende toda esa información y la transforma en una información clara. El poder de lo simple. El poder de lo Libro simple. recomendadísimo. Esa es un punto muy bacano. ¿Cómo logramos eso? ¿Cómo logramos transmitir ese mensaje que sea tan entendible, tan claro, que realmente se entregue una información? ¿De quién es la responsabilidad de entender? ¿Del emisor, quién es el que emite el mensaje, quién da el mensaje? ¿O del receptor, que es el que recibe el mensaje? Claro, no. En este caso, la responsabilidad de entenderlo es del emisor, pero la responsabilidad de transformarlo al lenguaje del receptor es del emisor. Sí, exacto. El receptor debe tener la capacidad de entender ese mensaje, pero el emisor debe ser consciente y capaz de construirlo de la forma simple. Total. Tiene que pensar un poco
en esos límites. Eso que dicen por ahí de que lo entienda un niño me parece un ejercicio bonito, porque no es pensar que el otro es incapaz, no es pensar que el otro es menos, no es ignorar los conocimientos que el otro tiene, sino pensar que a nivel de masas, a nivel de públicos, a nivel de personas, hay muchas diferencias, muchos niveles de intelectualidad diferentes. Estamos en un país donde el analfabetismo aún es muy alto, donde la educación sigue siendo muy precaria y hay muchos problemas de obtener recursos para aumentar la información y el conocimiento. La gente no le gusta leer y está bien, es un proceso difícil adaptarse al hábito de la lectura. Y no todo el mundo maneja la terminología, eso complementado con lo que vos decís, no todo el mundo maneja la terminología. Es por decir lo que pasa mucho en el deporte. No, que lesión del túnel metatarsiano, no sé qué, el quinto grado, ¿qué le pasó? No, se esguinzó, básicamente. Se esguinzó. Entonces es eso, cuando te dicen unos términos que no entendés, pero cuando te lo aterrizan, comprendes inmediatamente en qué consiste el asunto. Seguramente te has dado cuenta de esto. En nuestro gremio utilizamos muchos términos que provienen de otras profesiones, principalmente la psicología. Sí. ¿Cierto? Entonces usamos lo que vos mencionabas ahorita, la protopersona. Hay de hecho un área del análisis de mercadeo que es comportamiento del consumidor, que tiene que ver con muchas técnicas que se aplican en psicología también. Entonces nosotros nos llenamos de un montón de términos que, combinados con las intenciones finales de lo que debe ser el marketing, la publicidad y demás, y las comunicaciones, terminamos creando como una bola de nieve de cierta manera que, si no es bien aterrizada el mensaje, termina confundiendo al receptor. Tenemos que pensar que muchas veces las campañas están dirigidas a nivel masivo o a un público muy específico que no requiere y no necesita el exceso de redundancias o rimbombancias o términos excesivamente complejos. Sí, tal cual. Mira, yo ya estaba usando términos complejos, parece una pendejada. Por ejemplo. Ahí se perdió la comunicación. Bueno, no, cortemos eso. Entonces no necesita decir demasiadas cosas para que el mensaje, lo mencionábamos ahorita, el poder de lo simple, como un mensaje que puede ser tomado como sencillo resulta muy poderoso. ¿Sabes dónde aplica mucho para mí? Por ejemplo, cuando sos capaz de crear un eslogan de marca que básicamente te diga todo. Estás, por ejemplo, el de la vivienda, que es, ¿sabes?, uno de los que más presente tengo, que por cierto me olvidó. El de tu dinero puede estar en el lugar equivocado. Tu dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo de vivienda. Ese ejercicio de constancia, porque ahí es donde entra también el punto de la educación. Yo entiendo que no puede ser todo tan simple, no puede ser todo tan coquito, pues, porque pierde creatividad, pierde agrado, pierde impacto, pierde sorpresa, cuando olvidamos un poco que también debemos incluir ese proceso creativo. Entonces se desarrolla un proceso educativo y es cómo voy explicándole, cómo voy enseñando a mi cliente, a mi usuario, a mi consumidor a entender un poco mi lenguaje. Yo creo que Coca-Cola, cuando dijo destapa la felicidad, pues ya había un proceso detrás, claro, donde fueron explicándole a la gente, venga, es que nosotros significamos alegría, nosotros buscamos transmitir a través del sabor emociones positivas. Entonces es un proceso de años, hasta ser capaces de decir destapa la felicidad y uno entender, ok, es que la Coca-Cola sabe a cosas divertidas o es para momentos divertidos. Y aún así habrá personas que no lo tengan asociado. Y entra un punto muy complejo, que es ese, cómo romper esa barrera, que te decía yo, cómo me mantengo en el límite de ser tan creativo, pero tan al mismo tiempo simple y claro. Exacto. Y que valga la pena ese proceso educativo para el usuario. Porque acá había otro punto en el libro que me gustó mucho leerlo, sobre el tema de la discapacidad, de la inclusión. Creo que estamos cada día entrando más a hacer visible un montón de situaciones psicológicas, enfermedades, de discapacidades, de limitantes que las personas pueden tener. Y no solamente porque la persona haya nacido con ello o haya sufrido un accidente o una enfermedad lo haya llevado a ello, sino porque se nos olvida que como seres humanos vamos envejeciendo. Y a medida que pasan los años, nuestras capacidades van disminuyendo, visuales, auditivas, verbales, táctiles. Entonces, ¿cómo se nos olvida a veces que la comunicación debe ser abierta, que todos debemos tener esa capacidad de entenderla? Y es difícil, es muy complejo construir para que una persona con ciertas limitaciones pueda acceder a ellas. Total. Y ahora está muy abierto. Los videojuegos, por ejemplo, el tema de la accesibilidad está muy latente y entonces ya tienen opciones que permiten modificar
si tengo problemas visuales auditivos, entonces ayuda a Exacto. construir como un poco de Acomodarse a las habilidades y a las condiciones. condiciones de las personas en general. Que esto tiene que ver mucho, no vamos a entrar en este tema del lenguaje inclusive más, pero el poder de transformar del lenguaje es enorme. Todas las posibilidades que tiene de ser incluyente a través del mensaje que da, más allá de la forma, porque te puede gustar más una forma u otra, un tono u otro, Ujú. pero el mensaje que hay de fondo es, digamos, lo que realmente termina impactando. Y hay una cosa que me preocupa en esta discusión, y es que se siente, por lo menos lo percibo de esta manera, se siente que cada vez es más la forma como lo decimos que lo que decimos. Sí, ¿Cierto? Hablando no solamente en términos comunicacionales, comerciales y demás, sino también en términos, digamos, del relacionamiento personal, que es más como la forma en la que decimos que lo que realmente decimos. Más o menos el caso de la monarquía inglesa, que dicen mucho pero no dicen nada. Suena muy bonito pero no me dijo nada. no, y pues políticamente hablando, un político tiene esas capacidades que te Claro. da mucha información y al final uno dice, pero ¿va a salir o no va ¿Qué a salir? quiso decir? ¿Va a ir o no va a ir? Entonces, eso es muy teso y yo creo que pasa algo muy bacano con el tema de la construcción de esos lenguajes de la forma. Fondo y forma son lo mismo o no son lo mismo. Es un debate filosófico muy teso y es, sí, a Capítulo veces, número capítulo número 200, fondo y forma. fondo y forma. Pero entonces, como decís vos, la sensibilidad, el mundo hiperacelerado en el que vivimos donde la comunicación tiene que ser inmediata, me parecía muy teso, por ejemplo, cuando WhatsApp adaptaba esa posibilidad de acelerar el mensaje, que entonces ya el audio, el mensaje de audio, que por X1, por X.5, por 2, por Vamos, 3X, y eso es que vamos a parece ver un paréntesis acá. Alvin y las ardillas Claro. hablándote por WhatsApp. La Vamos a hacer un ansiedad de la paréntesis. inmediatez. ¿A qué velocidad escuchas vos los audios? A uno, no me gusta acelerarlos. Siento que me produce mucha ansiedad de escuchar eso a la larga así, y no entiendo a la mitad de lo que me dicen. Y acá te tengo un hack. Cuando me doy cuenta de que alguien usa audios acelerados, se los mando así despacio para que cuando ya lo pongan en velocidad Te normal, odio. y cuando ya lo ponen en velocidad normal, se escucha, así lo pongan acelerado, Normal. se va a escuchar normal. Pero es porque me da mucha risa cómo la gente vive como en una ansiedad de llegar a ninguna parte. A toda hora vimos un acelere y eso altera la comunicación porque Claro. la atención, la retención de la atención del usuario es muy efímera y cada vez es más corta. Entonces estamos acostumbrados a hacer swipe up, es decir, a deslizar, ahí volvemos a comunicación clara, hacer el scroll hacia abajo, deslizar en la pantalla para ver más historias, para ver más posts, para ver qué posteo el que sigue. Las historias duran 60 segundos, pero yo no me la aguanto después de 15. Nada. Entonces, el reto para nosotros también se transforma en construir mensajes tan rápidos, tan impactantes, tan atrapantes que la persona al menos se quede un momentico más y no reciba el mensaje. Caso muy teso, ¿cómo logran buenas marcas? Y yo considero que esas son las más tesas, las que en la publicidad de YouTube en 5 segundos te dicen el mensaje. ¿Por qué Sí. 5 segundos? Porque después de 5 segundos ya puedes omitir Ya puedes omitir. el En anuncio. muchos de los casos, obviamente, cuando pagas más, te dice el video se reproducirá después del anuncio. Exacto. ¿Cierto? Ahí ya Esas nada que son, hacer. sí, pero cuando una marca es capaz de contarte en 5 segundos algo, dice, pucha, Claro. qué ejercicio de síntesis, de simpleza tan complejo, de lograr llegar al mensaje. Y ahí viene un tema muy particular donde podríamos hacer un capítulo, pero quiero hacer como la mención para que dejemos ahí la pepita de oro. La pepita de oro. Y es el marketing de la atención, donde estamos constantemente peleando por la atención de las personas y en muy corto tiempo tenemos que ser capaces de atraparlas, ¿cierto? Para que, venga, présteme atención a mí, yo estoy hablando de esto, a usted le puede interesar, entonces escúcheme, míreme, présteme atención. Y tiene que ver también con la capacidad de transformar ese lenguaje, ese mensaje puntualmente, en algo tan asertivo, tan efectivo que genere el impacto para yo querer quedarme. Entonces, eso es un tema que podríamos desarrollar mucho más porque realmente es muy interesante Y hay mucho más estudio. extenso. Pero como mención, la capacidad que tiene el mensaje de dar resultados positivos o negativos es muy amplia. Y ser claros en la comunicación, entender a quiénes les vamos a hablar, el por qué les decimos esto, cómo, que en este caso es la forma en la cual vamos a dirigir ese mensaje. Porque pueden ser muchísimos los medios, las alternativas
para entregar ese mensaje y el por qué. Todo eso tiene que estar conjugado con objetivos claros a la hora de dar ese mensaje, compartir una idea. Digamos, en la política es bastante frecuente que se vean este tipo de acciones donde damos un mensaje proselitista, por decirlo de alguna manera, y tiene que impactar lo suficientemente bien a ese posible votante. Sí, tamales por votos, así, directo. Hace Claro. eso súper claro. Exacto, de hecho lo puedes usar iconográfico, con un tamal dibujado, Un voto con un X, chulito y claro, una y X, una urna, igual tú feliz. o signo peso 50.000. 50.000. Y ahora $1. Te doy $1 por Ahora un es un voto. dólar. Me parece que ahí se conecta muy bacano con lo que hablamos al inicio de los tecnicismos, y es ese objetivo para lograr transmitirlo requiere un proceso. Y todo ese tecnicismo, toda esa palabra compleja y ese Spanglish que utilizan los medios para construir esa comunicación clara es necesario porque les permite utilizar la herramienta y luego lograr convertir ese mensaje en un mensaje asertivo que la persona lo reciba de la forma correcta. Y eso es lo que hacemos día a día y no nos damos cuenta cuando hablamos con los demás. Yo pienso que todos queremos hacernos entender cuando nos comunicamos, cuando conversamos con alguien. A veces obviamente no todos tienen la paciencia para, digamos, tener una conversación difícil o una conversación donde se hable de un tema desconocido. Y nos cuesta mucho trabajo de dos partes. Uno, aceptar que algo no lo sabemos, y yo creo que es bacano y es benéfico decir no sé, porque no, porque tengo que saberlo todo. Y como emisor, como aquel que quiere hacerse entender, tener esa tolerancia a la frustración, tener esa capacidad de entender que el otro no te va a entender. Claro. O sea, yo tengo que entender que el otro no me entiende, y entonces ¿cómo lo llevo yo a un término donde él también pueda ser parte de la conversación? Es como poder llegar y realizar una conversación con alguien y tratar de explicarle por qué Scorpion es el mejor personaje en Mortal Kombat cuando a la otra persona le interesa cero los videojuegos. Sí, exacto. Pues es muy difícil porque es... Y yo Historia creo que, real. total. Y es como en el fútbol. Es que yo creo que entra otro factor bacano, el contexto. Yo creo que las marcas tienen que aprender a construir conversaciones. Las marcas tienen que dejar de hablar, de emitir mensajes. Yo creo que la marca tiene que dejar de volverse tan la endiosada que solo manda mensajes y espera que todo llegue. Hay que empezar a construir mucha conversación. Se habla mucho del diseño centrado en el usuario, pero cuando las marcas empiezan a entender cómo es el diseño centrado en el usuario, sí lo entienden un momentico, pero luego se vuelven y se salen y se vuelven, no, es que le vamos a llevar esto así, 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 así. Claro. Y olvidan el foco, olvidan cómo escuchar a la persona, al usuario hay que escucharlo porque es una conversación, eso no puede ser un mandadero de mensajes, sino ven, yo te escucho y entablamos una conversación en un mismo lenguaje y entra el contexto. Yo como le voy a ir a hablar de Scorpion, personaje de Mortal Kombat. El mejor, te faltó ahí el mejor. No sé, a un Pepito Pérez o a una Pepita Pérez, para hacer una eleya, una inclusión, hablarle a este ser vivo, Pepitex. a Pepitex. ¿Cómo le va a hablar a Pepitex acerca de esto si Pepitex ni le interesa ni conoce ese mundo? No, Y nunca para ha él, tocado un videojuego en su vida. no, y para él su prioridad o su interés está centrado, no sé, en los deportes, y a él le gusta el atletismo y entiende todo acerca del atletismo y de las carreras y del fitness y todo este mundo deportivo. Te va a responder diciéndote, ok, es como las zapatillas que se utilizan para este deporte. Okay, Claro. entonces el emisor también va a quedar como, ok, no, estamos hablando en dos idiomas distintos. Exactamente, pero también tiene una posibilidad de ese tipo de analogía que estás haciendo, ese tipo de ejemplo, porque digamos, si los dos emisores que a la par son receptores logran encadenar los temas, porque a fin de cuentas todo se puede relacionar, cuando ambos tienen la capacidad de poder desde sus observadores conectar los temas, se vuelve una conversación expansiva y bastante interesante. Lo que pasa es que no siempre es factible y uno debe ponerse también en la situación de la persona que está recibiendo el mensaje para entender desde su punto de vista si lo está recibiendo de la manera que nosotros quisiéramos. Sin embargo, por más que nosotros intentemos dar un mensaje con una intención, en muchas ocasiones no se va a recibir así. Llamémoslo el efecto teléfono roto. Sí. ¿Cierto? Que el mensaje va pasando por diferentes receptores hasta que al final se va deformando. Pasa mucho, hablemos de nuestro gremio en general, con una mala calificación, ¿cierto? O sea, alguien tuvo una mala experiencia en un hotel, por decirlo así. Fue de vacaciones, conoció un hotel, el hotel se lo habían recomendado, le pareció bueno, pero esa persona puntualmente tuvo una mala experiencia. Y resulta
que simplemente fue un caso excepcional de ese hotel. Pero vas en este caso Google, donde están todas las recomendaciones, las calificaciones, y a partir de esa mala reseña empieza una cadena de malas reseñas y malos comentarios por un caso excepcional, que no digo que siempre pase. Hay hoteles que son malos de por sí, nacieron sí, no, hay malos. lugares que pues obviamente esa calificación no es de gratis. Exactamente, pero entonces una mala reseña, una mala experiencia de una sola persona fue más poderosa que las calificaciones positivas que venían anteriormente de otras personas. Sí, es que lo malo a veces tiende a resaltar mucho porque es poco relativo. Entonces, cuando tienes una frase que decía en un capítulo de Futurama, decían, cuando uno hace bien las cosas, la gente no está segura de que uno hizo bien algo. O sea, si tú te equivocas, ahí mismo sale La a gente va a relucir. saltar al cuello. Y ahí es donde entra la comunicación. Entonces, yo como marca, ¿cómo voy a resolver esa situación? No voy a dejarla ahí porque la idea es hablemos. Tengamos un diálogo para ver qué pasó. Yo creo que de los mejores en este momento diseñadores en procesos con comunicación clara son los diseñadores de experiencia, los UX, porque ellos entablan mucha conversación con el usuario y al final desarrollan aplicativos, páginas web, plataformas con la capacidad de ser fácil de usar para la persona a la que se la están desarrollando, porque su objetivo es que cualquiera tome esa aplicación y la pueda usar de una forma tranquila. Tú tienes en tu celular, y el que nos escucha, un montón de aplicaciones. Y te aseguro que las que tiene las entiende, las usa de la forma correcta. Al menos la mayoría de ellas. Un Bancolombia, para hacer una transferencia, entiendes el proceso, aprendes el proceso. Hay una curva de aprendizaje. Lo que no entienden es a no caerse. No, ya eso es otro tema de servicio. Pero el tema es las personas que desarrollan estas aplicaciones se sientan a hablar con el usuario, escuchan al usuario. Por eso sus construcciones, sus desarrollos logran tener altos niveles de éxito, porque se sientan. Entonces, en otros momentos, creo que las marcas, cuando desarrollan ciertas campañas y todo, por su acelere, por su reactividad, no se sientan a conversar con el usuario. Y eso debería aplicarse para todos. Si yo lanzo una campaña, ¿yo por qué no voy y pregunto? Venga, esto lo está entendiendo el de afuera. Señor, ¿usted dónde vio esto? Señor, ¿usted qué entendió de esto? Niño, ¿escuchaste esto y entendiste algo? Niño, tengo una camioneta allí con dulces. ¿Entendiste algo? ¿Quieres ir para que entiendas mejor? Sí, para que nos des unas respuestas. Exacto. Tengo paletas. Sí, señor payaso. Andrés, este tema es súper interesante. Demasiado Realmente profundo. sería muy agradable poderlo extender un capítulo especial en próxima ocasión. Por ahora vamos a dejar aquí, no sin antes agradecerles por su compañía. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y TikTok, y escucharnos en las plataformas de Spotify, YouTube y iVoox. Compartan este capítulo, déjenos sus comentarios. ¿En qué situaciones ustedes han sentido que no le entienden? ¿A que no nos entendieron algo a nosotros? Pongan, no les entendimos un carajo. Sí, gracias por la comunicación tan clara. Y dejan un corazoncito, obviamente. Recuerden, tenemos LinkedIn. Y ahora nos puede seguir profesionalmente también si quiere. Sí, ahí es como la cara más profesional. El resto es la gaminería. La gaminería. Muchas gracias a Tata y a Mafe por el apoyo en producción y gestión de redes. Esperamos que lo hayan disfrutado, que haya sido claro el mensaje y ahí nos oímos en la que sigue. Un abrazo.